las mejores voces del mundo para vender tu marca. Soy Pablo Matus de Argentina y yo soy Ciudad TV. Tener tu casa no son solo espacios. Tener tu casa es mucho más que eso. Es llegar a casa, relajarte, visita de amigos, soñar, ducha y a la cama. 5 minutos más y levanto. Meriendas sin hora, mañanas sin despertador. Jugar con los niños, hoy cocino yo. Pizza y película. Tener tu casa es vivir en familia. Urbanización Santa Camila, hace tu sueño realidad. Open Lab Consulting Latinoamérica. Somos una empresa líder en Ecuador y Latinoamérica en la elaboración y ejecución de seminarios. Era 1993. Conferencias. Muchos dicen que la escuela no les está enseñando a los chicos a pensar. Congresos, talleres y capacitación de alto impacto. Contamos con el mejor staff de conferencistas y coaches de Latinoamérica. Informes 0999 19 43 57. Open Lab Consulting Latinoamérica. Solo grandes eventos. En Ciudad TV hacemos la televisión que te gusta, con las noticias y presentadores que te gustan. El deporte que te apasiona, ese estilo que no cambias por nada y ese entretenimiento que te emociona y te sorprende. Gracias por elegirnos. Somos Ciudad TV, la televisión que te gusta. Qué gusto saludarlos, amigos y amigos. Muy buenas noches, bienvenidas a un programa más de Ciudad TV. Política a partir de las 20 horas, donde tenemos invitados con los que conversamos, con los que analizamos, con los que muchas veces debatimos, discutimos, pero sobre todo brindamos temas, información relevante para cada uno de ustedes, amigos, que nos están observando a través de Ciudad TV. Nosotros ponemos las cartas sobre la mesa, ustedes son los que analizan y toman las mejores decisiones y las mejores conclusiones. Hoy vamos a hablar con el abogado Jairo Abad. Con él vamos a conversar de varios temas. ¿Qué pasa con el Partido Socialista? ¿Qué pasa con el progresismo en Latinoamérica? Y bueno, algunos otros temas que de seguro van a ser de mucha importancia. Aquí estamos iniciando la programación. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes, pero sobre todo a quienes hacen posible que estemos con ustedes. A 593 Burger, lo mejor de la comida rápida en la provincia de Imbabura. 593 Burger, estamos acá en la ciudad de Atunqui. También estamos llegando gracias a Santa Camila, la urbanización que tiene lo que tú necesitas. Estás buscando tu casa a los mejores precios, pues Santa Camila es la mejor alternativa. También estamos llegando gracias a Medifam, el centro médico de especialidades. Estamos en Cayambe para servir a toda la colectividad de esta importante tierra, de este importante sector. Y por supuesto, gracias a Open Lab Latinoamérica. Cuando busques los mejores talleres, cursos, capacitaciones, conferencias, Open Lab Latinoamérica es la mejor alternativa. Ellos hacen que estemos diariamente con ustedes. El agradecimiento, pero sobre todo a ustedes que diariamente escuchan y nos miran a través de las redes sociales. Gracias a ustedes por sintonizarnos hasta la hora 21. Vamos a conversar con nuestro invitado. Así es que prepárense porque aquí vamos a iniciar la programación. Perfecto, ahora sí, saludemos ya con el invitado. Se encuentra con nosotros
el abogado Jairo Abad. ¿Qué tal, Jairo, a los tiempos? Un gusto. Coménteme cómo me escucha. Bastante bien, Oscar. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Un placer estar aquí. Perfecto. Entremos en materia. A ver, vamos, ¿por dónde empezamos? Hay tanta tela que cortar que sin lugar a dudas nos va a faltar tiempo, pero vamos a hacer el compromiso de aprovecharlo al máximo. Jairo Abad es presidente, coordinador de la Resistencia Socialista en el Ecuador. Entiendo, la primera vez que entrevistamos a Jairo nos dio a conocer de dónde nace, cómo se crea la Resistencia Socialista en el país. Han transcurrido un par de meses, Jairo, nos gustaría saber cómo sigue esa organización, cómo está la estructura a nivel nacional de la Resistencia Socialista. Bien, Oscar, y saludarles a quienes nos permiten entrar a sus hogares, a todos quienes se miran política, ¿no? Política con ética, y pues desearles que tengan una semana estupenda. Bueno, si bien es cierto, la primera entrevista, que ya fue hace algunos días, hace algunos meses, diría yo, habíamos señalado de cómo es que surge la resistencia socialista, pero sobre todo, cuál es la reacción de la base militante del Partido Socialista con respecto a la toma y al asalto del Partido Socialista ecuatoriano por quienes ahora fungen como dirigentes y como presidente del Partido Socialista. En ese sentido, pues la base militante del Partido Socialista ahora se encuentra posicionada en la resistencia socialista. Vemos con bastante asombro cómo el Partido Socialista se ha quedado sin socialistas. Existen aventureros de la política, ciudadanos que han hecho de la política un negocio y sobre todo han trastocado la posición ideológica de nuestra casa y básicamente nos han sacado de nuestro partido, de nuestra organización, y en todo caso ahora estamos todos cobijados bajo la bandera de la resistencia socialista. Pero es lamentable. Perdón, Jairo, pero ¿qué va a pasar con el Partido Socialista Ecuatoriano? Vemos que ya está o se hizo una alianza con Concertación para las próximas elecciones. Concertación, un partido netamente de derecha. ¿Qué pasa? ¿Se acabó el Partido Socialista Ecuatoriano? ¿Qué va a pasar con el Partido Socialista número 17? Bueno, el Partido Socialista Ecuatoriano se ha convertido en un vientre de alquiler. Prácticamente es un partido socialista sin socialistas, sin su elemento básico, sin su fundamento, sin su razón de ser. La base militante del Partido Socialista se ha desapegado, se ha dispersado. Estamos en la resistencia socialista porque todavía no podemos creer esta situación de que se le haya derechizado al Partido Socialista, sobre todo en una alianza donde para muchos y en muchos medios de comunicación existen representantes de un país del norte y sobre todo de una agencia de inteligencia. Básicamente César Montúfar representa a la derecha más recalcitrante de este país y a ese juego le ha metido al partido, a nuestro eslogan, a nuestro número, a nuestro casillero, Enrique Ayala Mora, de lo cual toda la militancia en su totalidad se encuentra totalmente opuesta a esa decisión que ha tomado Enrique Ayala Mora, pues, y la resistencia socialista ha adoptado la misma posición, el mismo comportamiento y la misma conducta que ha venido realizando desde hace ya 14 años en una senda del progresismo, en una línea de izquierda donde sobre todo representan a la inmensa mayoría de los ecuatorianos. Claro, pero los integrantes del Partido Socialista para nada ya apoyando, o sea, la resistencia en cambio va a apoyar netamente, entiendo, al binomio progresista. ¿A quién se va a apoyar desde la resistencia socialista? Esta es una pregunta importante, Oscar. La resistencia socialista desde un inicio ha mostrado su línea de respaldo hacia el proyecto de la Revolución Ciudadana, ahora representada por la Unión por Esperanza, por UNES, y por el binomio de la esperanza, obviamente, que Andrés Arauz y Carlos Rabascal. No podemos adoptar, ni siquiera por conveniencia,
dar nuestro respaldo, nuestro apoyo a ninguna organización que represente a la derecha o al centro derecha o a esas medias tintas que están acostumbrados a tenernos a los ecuatorianos, sobre todo aquellos que comulgan con este gobierno, que fueron parte de este gobierno. Recordemos que quien funge como presidente del Partido Socialista ahora es parte de este gobierno, es parte de todo el desastre, es parte de todo el retroceso que le han sometido a todos los ecuatorianos y sobre todo que le han llevado a la quiebra a este país. Enrique Ayala Mora tendrá que responder dentro de muy poco tiempo qué es lo que ha hecho con el partido y sobre todo qué es lo que está haciendo con los recursos que le asignan al partido para que pueda sostener una posición ideológica coherente a sus principios y sobre todo lo que reza en los estatutos de nuestra organización política. Perfecto. A ver, vamos, ¿cómo está la organización de la resistencia a nivel nacional? Bien, la estructura nacional del Partido Socialista, hoy que contamos con una comisión política, con coordinadores en todas las provincias, excepto 3 provincias no están estructuradas en todo el país. En el resto de las provincias tenemos estructuras, en unas más potentes, fuertes, mucho más trabajadas, en otras un poco menos, pero la presencia de la resistencia está en casi todo el territorio ecuatoriano. Correcto. A ver, vamos. Ahora ya queda claro qué es la resistencia socialista y a quién están apoyando. Entremos un poquito a la parte del progresismo en Latinoamérica, Jairo. Argentina, luego Bolivia, Chile, nuevamente, ¿no? Pese al tipo de gobierno, a la constitución, hace pocos días atrás decidió cambiar esa constitución derechista creada por un dictador. Y claro, en el 2021 se vienen ya las elecciones en el Ecuador. Al parecer el péndulo nuevamente va apuntando al lado izquierdo. ¿Cuál es su lectura, Jairo? Bien, yo quisiera partir de hacer un preámbulo antes de entrar en materia sobre el retorno del progresismo en América Latina. Y yo haría una pregunta: ¿qué nos dirían quienes se sienten siempre estar viviendo y conviviendo en el país de las libertades, aquellos presidentes que con su prepotencia aconsejan a los países latinoamericanos sobre su democracia, sobre su desarrollo electoral, cuando ellos están próximos, me refiero al país del norte, están próximos a un proceso electoral de manera antidemocrática, donde solamente votan delegados por cada 150.000, cada 600.000 habitantes, que se constituyen en colegios electorales y prácticamente, o delegados electorales, y prácticamente la población, la sociedad no acude a las urnas. Ellos nos dan lecciones de democracia, ellos nos dan lecciones de cómo se debe llevar un proceso transparente en América Latina. En ese sentido, yo quisiera señalar que el retorno y la sombra del progresismo estuvo ahí presente, y vamos a tomar esa recomposición latinoamericana y centroamericana que parte desde México con Andrés Manuel López Obrador. Sentenciaba ya lo que le esperaba a la región, ¿no? Él abría las puertas al retorno del progresismo. Luego continuamos con Argentina, donde la población argentina muy sabiamente entendió qué sistema de gobierno preferiría para sus ciudadanos. En ese sentido, el retorno de la democracia, el retorno de la izquierda, del socialismo en Bolivia, con un ejemplo humilde de sencillez, de dignidad, de un pueblo que siempre a través de su lucha social se ha pronunciado, y en la semana pasada hemos tenido un resultado pero aplastante, un resultado positivo para todo el socialismo en América Latina. Ahora también lo vemos con bastante emoción, con mucha alegría, lo que ha ocurrido en Chile. Y obviamente ese es el camino. Esa es la senda por donde tiene que transitar el progresismo, y sobre todo lo que va a ocurrir el 7 de febrero próximo aquí en el Ecuador. Estamos en una situación bastante evidente, y decía yo este preámbulo sobre todo a los Estados Unidos, que cuando da clases de moral y de democracia, mire la injerencia que tuvo aquí nuestro país, cómo las instituciones de gerentes de la democracia
cómo están distrayendo a la sociedad, cómo están intentando descalificar, cómo están intentando buscar hasta la última coma para poder descalificar a nuestro binomio, nuestro futuro gobierno. Y eso básicamente hay que estar como ciudadanos libres, como ciudadanos de izquierda, como socialistas, como progresistas, muy atentos y vigilantes a lo que quiera hacer ya el contencioso electoral, las organizaciones de control electoral y en definitiva el gobierno, porque nosotros no tenemos que dejar por desapercibido toda la injerencia y todos los recursos que le ha puesto este gobierno para bloquear una alternativa válida y yo creo que la única posible que merecen los ecuatorianos para poder recuperar el país, para poder recuperar la dignidad, pero sobre todo para poder recuperar la democracia, para ponerle al servicio de la gente, para poder recuperar el Estado, el gobierno y ponerle al servicio de los ciudadanos. Ahora, si bien es cierto, está claro los ejemplos, ¿no? México, Argentina, Bolivia, también posiblemente ya Brasil, el retorno de los gobiernos progresistas, pero también creo que hay que hacer un mea culpa, Jairo. ¿Cuál cree que fueron los errores que se cometió para perder esa hegemonía, para perder el control en Latinoamérica y permitir que la derecha, que gobiernos, que el Fondo Monetario Internacional, que Estados Unidos tengan injerencia en los gobiernos y prácticamente periodos anteriores tengan los pueblos que vivir un gobierno de derecha? ¿Cuáles son los errores? Bueno, si hablamos de los errores, hablemos de los errores de nuestro país. Yo prácticamente lo que el común de los ciudadanos ecuatorianos conocemos es el exceso de confianza y sobre todo sobre un ex vicepresidente de la Revolución Ciudadana que hoy es el primer mandatario que prácticamente nos engañó a todos. Y yo no sé si pueda aducir de que mucho descuido podía haber por parte del gobierno y la Revolución Ciudadana en tener en sus filas a un personaje que realmente lo venía preparando todo al milímetro desde las Naciones Unidas, desde el Fondo Monetario Internacional, con los grupos de poder financiero, con las oligarquías ecuatorianas, y en ese sentido nadie se había dado cuenta. Yo tampoco quiero descartar esa posición de que nadie se había dado cuenta. Alguien tenía que conocer esta posición. Yo creo que eso fue uno de los errores más grandes. Pero hay otra serie de errores que también se cometieron y realmente no se tomaron en cuenta. La falta de formación política para buscar nuevos liderazgos, nuevos líderes, nuevos jóvenes. Obviamente sí, Andrés Arauz viene de ese proceso, sí, pero eso no es suficiente. Por esa razón, nosotros tenemos una migración tan sencilla, tan fácil de un bloque de asambleístas que se adaptaron a este gobierno con todos los grupos de poder y las oligarquías ecuatorianas, que en ese sentido también déjeme decirle que fue un error gravísimo no darse cuenta a quién ponen en sus filas. Y mucho me temo yo, querido Oscar, y a los ciudadanos que nos escuchan, puede volver a repetirse la misma actitud de que habiendo o que puede haber ciudadanos que se hayan infiltrado, metido por la ventana por parte de algún ciudadano iluminado que todavía sea parte de este proyecto o se considera parte de este proyecto y nos estén metiendo gato por liebre y a lo mejor en un futuro no cercano que no sea el caso. De verdad que le digo que no nos pase nuevamente, pero yo mucho me temo que posiblemente en el futuro cercano podemos tener a lo mejor unos nuevos Lenín Moreno. Y eso me preocupa realmente si es que no somos capaces de darnos cuenta qué es lo que está pasando, qué es lo que hemos puesto al frente como representantes a la Asamblea Nacional y sobre todo conocer su pasado, su trayectoria y más que todo conocer de dónde viene. Eso es muy importante y yo creo que probablemente ese es uno de los errores que se cometió antes y posiblemente se puede volver a cometer. Pero esos errores lo vuelven a cometer los mismos de siempre. Entiendo que en coordinación con Rafael Correa, Jairo. Yo la verdad que no creo que exista ese entendimiento por parte del expresidente Correa. Yo más bien sigo entendiendo que sigue habiendo gente que le sigue engañando.
Y esa parte es lo que no pueden dar o no pueden entender o no pueden descubrir quienes realmente le están haciendo el juego a la derecha desde este proceso nuevo que es de la Unión por la Esperanza. Pero si es que hay gente que le está mintiendo al expresidente Rafael Correa en este proceso de construcción, es jefe de gente de la cúpula, gente de confianza de Rafael Correa. La verdad a mí me cuesta creer, querido Oscar, me cuesta creer mucho cuáles son los métodos de selección a todos los candidatos que hoy están representándonos en las distintas provincias y a nivel nacional. Yo quiero entender que son lo mejor, lo más adecuado, pero déjeme decirle que tenemos que tener el un ojo abierto y el otro también, porque realmente se nos puede causar y se nos puede convertir en un problema mucho mayor a lo que ya hemos vivido en este pasado cercano con esta situación, con este viraje, con esta atención de dar cabida y conformar un gobierno neoliberal por parte de quien en su momento era parte del proyecto de la Revolución Ciudadana. Perfecto. A ver, Ernesto me dice, se fue la señal. No, nosotros lo estamos viendo, ¿no? Yo estoy checando acá la señal, estamos perfectamente. De hecho, tengo saludos para, solamente déjenme ver si estamos con la señal correctamente. Yo tengo acá la señal, la gente de producción me ayuda, por favor. Estamos correctos, ¿cierto? Estamos al aire. Mientras, a ver, Acangau Tencredi Viteri Tassi dice, saludos desde Puyo al camarada Jairo, dice. Ahí está, mire, viéndole. En el Puyo, Ani Cris dice, muy buena entrevista. Saludos a Felipe Pasquel. Hola, buena entrevista. Les vemos desde Otavalo. Ok, Ernesto está en Ibarra. A la licenciada Zoila Chávez también, saludos. Gracias por estar con nosotros. Bien, sí, ¿no? Está confirmado. Está confirmado la señal. Estamos al aire. A ver, Jairo. Aquí quiero hacer énfasis en otra situación, en algo que usted mencionó, que el proyecto político del progresismo, de Rafael Correa, de la Revolución Ciudadana, el proyecto de izquierda, fue traicionado por Lenín Moreno, sí. Ahora creo que más que los mismos correístas del pueblo ecuatoriano está más que convencido realmente de que así sucedió. Pero, ¿qué garantiza, Jairo, de que no pase lo mismo con el candidato Andrés Arauz? Porque casi es el mismo mecanismo, es un candidato que está puesto por Rafael Correa. ¿Qué garantiza o por qué podría ser diferente a lo de Lenín Moreno? Bueno, yo en ese aspecto lo que sí quisiera decir que Andrés viene de un proceso, obviamente, del proyecto de la Revolución Ciudadana y sobre todo de mucha confianza del expresidente y sobre todo con una base sólida de experiencia en el manejo de la cosa pública. Yo creo que no hay punto de comparación entre Andrés Arauz y la persona que nos gobierna actualmente. O sea, no creo que sea un punto comparativo desde ningún punto de vista. Yo creo que tenemos ahí a una persona totalmente capaz y acá tenemos al otro lado una persona que realmente ha dejado que gobiernen los banqueros, las oligarquías, han repartido los hospitales, han entrado con ruptura de los 25 a romper todo el país, todo el Estado, y en ese sentido no creo que exista menor duda de que Andrés pueda pasar la misma situación, porque no es comparable, créanme que desde ese punto de vista no. Yo más bien en las posiciones de mucho más abajo, eso es lo que mucho me temo, porque yo creo que sigue habiendo gente que le sigue engañando al presidente Correa. Para mí sigue siendo un presidente porque cuenta con un liderazgo que sin duda alguna reconocido a nivel nacional e internacional. Pero Jairo, por lo general a los socialistas, ahora la resistencia socialista les caracteriza la frontalidad. ¿Quiénes, por ejemplo? ¿En dónde? Porque las cosas hay que decirlos y estos espacios son para decirlos, por ejemplo. Porque mencionar que sí, arriba, abajo y queda ahí, si es que intentan ustedes como resistencia, como izquierda, apoyar el proyecto progresista, deberían ir puliendo desde estos espacios. Se puede decir, no se tiene al 100% la información como para dar nombres y mencionar quiénes son los que posiblemente pueden estar traicionando, Jairo. Bueno, nosotros, créanme que los hombres de bien y los socialistas nos hemos caracterizado que no podemos omitir las cosas graves que ocurren por el simple hecho de guardar las formalidades.
No, todo lo contrario. Lo que creo que nosotros debemos considerar que en su momento se debe poner las cosas sobre la mesa, discutir, analizar y sobre todo decir la realidad que ocurre en cada uno de los territorios. Hace un momento decías que mandaba unos saludos, unos paisanos míos. Aquí hay un compañero, Akangau Viteri, que está de candidato pues, a la Asamblea Nacional, un hombre que viene de una esencia muy importante en el sector de las nacionalidades, con un mestizaje muy rico realmente y con un conocimiento muy amplio sobre lo que se debe hacer en Pastaza, en la región amazónica. Yo me referiría más bien a otros candidatos que vienen de otras organizaciones que si para su selección debieron haber pasado por un filtro, es decir, conocer su pasado, su historia, su trayectoria y sobre todo de las organizaciones políticas de dónde vienen. Nosotros tenemos candidatos excelentes en todo el país, pero en muchos casos queda una duda. Y yo sí, déjeme decirle, hay unas imposiciones, porque realmente para algunas cosas se imponen y para otras cosas se democratizan. Y entonces, en un proyecto de revolución no debe haber ese tipo de actitudes, sino más bien de una selección donde la base militante se pronuncie y sobre todo designe a sus representantes. Creo que esto es lo que ocurre en algún par de provincias. Me quiero quedar con la medida justa en lo que yo digo, no se refiere a todo el país, pero en todo caso nosotros tenemos que decir las cosas como ocurre en cada uno de los territorios. Otro de los problemas, Jairo, que nos han comentado en las diferentes entrevistas los diferentes líderes y organizaciones, dirigentes de las organizaciones sociales, políticas, es un hermetismo a la interna de UNES, cubiertos de una coraza, no permiten que organizaciones, personajes que quieran apoyar al proceso formen parte de. Claro, forman parte de agarrando la bandera, forman parte de a la asamblea, forman parte de vamos a Quito, pero en la toma de decisiones no forman parte de. Ese tipo de cosas pasó también en el pasado. ¿Qué está sucediendo ahora? ¿Cómo están ustedes coordinando con el resto de organizaciones comunes específicamente, Jairo? Porque parecería ser que existe una suerte de confianza y eso a la final en algunos casos pasa factura, Jairo. Bueno, yo debo decirle que en el caso de la provincia donde yo soy oriundo, en la provincia de Pastaza, aquí hay 3 organizaciones políticas y sociales que conformamos la plataforma UNES y créase que hay un ambiente bastante amigable, un ambiente bastante fraterno donde se puede transitar, pero con problemas obviamente que no son tan profundos que sean insubsanables, pero en ese sentido también hay problemas. Yo quisiera pensar de otra manera, pese a que el expresidente Rafael Correa decía que si sigue habiendo estos casos de sectarismos, de hermetismos en cuanto a la selección, hay que denunciarlos, hay que decirlos, porque realmente si nosotros queremos ayudar a que el proyecto de la revolución ciudadana nuevamente retorne al país, el progresismo y la izquierda retorne al país, lo que hay que evitar en lo máximo posible que se nos infiltren nuevos Lenín Moreno y por ahí nos salgan de pronto diablos o duendes que en el ejercicio de la acción legislativa se nos viren, se nos vayan para la derecha, se nos vayan para otro lado y eso se podría convertir en un segundo episodio de esta mala racha del proyecto de la Revolución Ciudadana, que es un proyecto de todos los ecuatorianos, porque se ha gobernado para la inmensa mayoría y tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para que retorne este nuevo gobierno de la Unión por la Esperanza, para que retorne la democracia, para que retorne el empleo, para reestructurar nuevamente lo que la derecha y los grupos de poder han destruido, para resolver el tema de la educación, para que vuelvan las becas a los mejores estudiantes que puedan ir a las mejores universidades del mundo, etcétera, etcétera. Y en ese sentido yo creo que sí hay que ponerle toda la carne al asador, como es un dicho vulgar y popular, para que toda la ciudadanía empujemos esta recuperación del país, esta recuperación de la patria, esta recuperación del nuevo gobierno,
para poder ir al servicio de la gente, al servicio de los ciudadanos, de los jóvenes, de los maestros, de las amas de casa, para que vuelvan a ser afiliadas a las empleadas domésticas, para que tengan su seguridad social y, en fin, necesitamos un gobierno que recupere la dignidad y nuevamente recupere la autoestima de los ecuatorianos. Ahora, si bien es cierto, las encuestas son una radiografía del momento. Ustedes que están coordinando a nivel nacional, ¿cómo está? ¿Cómo siente? Porque acá nosotros recibimos información. Hoy nomás veíamos una noticia en donde mencionaba que Sedatos le pone al candidato Guillermo Lasso de Creo en primer lugar con el 29.5% y en segunda instancia el candidato Arauz, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esa lectura? ¿Ustedes manejan datos? ¿Cómo está la situación actual? Oscar, y a los queridos internautas, cibernautas que nos miran, Datos puede decir que Enrique Ayala Mora es presidente de la República. Sabemos cuáles son las encuestas de Sedatos. Sedatos le pone el presidente a quien más le convenga el lunes y probablemente el martes diga otra cosa. Y siguen insistiendo que existe un margen de error de 2 o 3% cuando es al revés. El margen de error es cerca del 70%. Pero nosotros sabemos y presenciamos la encuesta de la calle, el comportamiento de la gente. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Qué es lo que aspira la gente? ¿Y por qué los ciudadanos acompañan en esas grandes caravanas, en El Oro, en Uruguay, en Manabí, en Los Ríos, a los candidatos de UNES, de la plataforma UNES, de la Unión por la Esperanza? Y en ese sentido, ese es el mejor termómetro, esa es la mejor encuesta que uno puede hacer. Pero obviamente Sedatos va a tener que dar sus estadísticas de acuerdo a como le conviene. Había un politólogo, Durán Barba, que le decía que Guillermo Lasso tenía el 17% de aceptación porque el 17% de los ciudadanos le creen, el resto no. Entonces, por ahí hay una situación que alguien no está diciendo la verdad. Nosotros conocemos otras encuestas donde Arauz y Rabascal le ponen por encima del 40% y sobre todo que da una buena señal y es un buen indicador para que los ciudadanos y los ecuatorianos estemos tranquilos de que esto se puede liquidar en una sola vuelta. Esperemos que sea así por el bien del país, por el bien de Latinoamérica, por el bien de los ecuatorianos. ¿Alcanzará para una sola vuelta, Jairo? ¿Están convencidos? ¿Ya están trabajando ya? ¿Cómo está la situación ya de campaña o de la pre-campaña? Bueno, nosotros como Resistencia y el resto de organizaciones políticas y sociales que conformamos la plataforma UNES estamos movilizados en todo el país. En todo el país, todos los días estamos trabajando de manera decidida para que esto siga sumando y teniendo en cuenta como que no contamos con ningún solo voto. Sabemos que las encuestas son favorables, pero nosotros entendemos que día tras día tenemos que ir ganando voto a voto, de casa en casa, de persona en persona, porque esto se trata de un proyecto de país, un proyecto de una sociedad entera. No podemos permitirnos el lujo de que exista ahora ya no 2, 3, 4, 5 millones de ecuatorianos puedan abandonar el país a buscar un empleo como para poder sostener la economía ecuatoriana y sobre todo a sus familias, porque eso no va a ser posible, porque la pandemia ha puesto en manifiesto de que la pérdida del empleo, la crisis económica sea planetaria, es decir, que nuestros ciudadanos nacionales, pese a la pandemia, que siguen migrando, siguen saliendo, en los otros países, en otros continentes tampoco hay suerte de encontrar empleo, porque los empleos y los pocos que existen, cada país, cada gobierno, cada estado cuidará el empleo para sus connacionales, y eso es una situación que complica aún más si nosotros pretendemos que la derecha, Guillermo Lasso, sigan gobernando este país como ya lo han hecho estos 4 años y lo único que han logrado es ponerle al Ecuador en bancarrota. Ahora, Jairo, quisiera aprovechar yo que estamos en comunicación. Mira, lo bueno de la comunicación, ¿verdad? Se encuentra en Pastaza, Jairo, nosotros acá en la provincia de Imbabura. Horas atrás, antes de ayer, para ser preciso, la ministra María Paula Romo, a través de un video, salió a acusar a varios políticos, a varios partidos políticos, del juicio político que se intenta llevar en su contra.
Y claro, tomó en cuenta el, o el paro, la movilización, las manifestaciones del mes de octubre. Y dice que ella estuvo defendiendo la democracia, defendiendo Quito, defendiendo un supuesto golpe de Estado. Bueno, ¿cuál es la opinión suya, Jairo? Bueno, yo primero quisiera señalar que nunca, mejor dicho, tuvieron que encontrar un nombre para su organización Ruptura de los 25. Las 24 provincias del país se encuentran rotas y sobre todo el sector de los migrantes también. Ahí completan los 25. A los 25 le han roto, al país lo han quebrado, al país lo han repartido. Y esa señora es responsable de todo lo que ha ocurrido en el Ecuador. Es una de las señoras que ha gobernado con Lazo, ha gobernado con la Escuela de las Américas, con el ministro de Defensa, ha salido no a contener a los manifestantes, ha salido a matarlos. Hay un montón de ciudadanos que han perdido su vida, hay un montón de ciudadanos que han perdido su vista, que han quedado prácticamente con un estado de salud convaleciente para siempre. Hay familias que realmente han llorado a sus muertos y la señora es responsable de todos estos acontecimientos de octubre porque salieron a reprimir, utilizaron los recursos del Estado para utilizar armas de fuego en contra de los manifestantes. Y en ese sentido, yo quiero decirle que un juicio político que ojalá tenga efecto, ojalá no se nos fugue, hay que cerrarle las puertas para que no vayan al país de las libertades, donde albergan a todos los delincuentes de todo el país, sobre todo a quienes van cometiendo crímenes de lesa humanidad. Eso es una cuestión importante que hay que resaltar, y la historia, y sobre todo cuando se cambie de gobierno, la señora tendrá que responder por todos los crímenes que ella ha ocasionado. Bueno, el decreto 883, de acuerdo a la gente que salió a la manifestación, fue el detonante prácticamente, ¿no? Pero hay que recordar también que el juicio político, Jairo, no solamente es por lo de octubre, porque hay que recordar qué pasa con los repartos de los hospitales también, Jairo. Hay que preguntar, ya que todas las vías, al parecer, apuntan a la ministra Romo. Mire, Oscar, este gobierno ha cometido muchísimos errores, muchísimos, pero hay dos que me parecen repugnantes, muy repugnantes, hay dos. El primero, que en plena pandemia se les ocurrió expulsar y terminar con el convenio con los médicos cubanos cuando podían haber salvado vidas a los ecuatorianos, a este país. Ese es un hecho y un acto muy repugnante. Y en ese sentido, lo otro que en plena pandemia, ponerle sobreprecios a los insumos, a las bolsas de cadáveres, al reparto de los hospitales por tener cuotas políticas, solamente por el odio, todo por el odio. Hay muchísimos errores que ha cometido este gobierno, pero esas dos cosas son las que han marcado y quedarán para siempre en la retina de todos los ecuatorianos y del mundo, porque la comunidad internacional vio precisamente qué es lo que ocurría paso a paso en el Ecuador en tiempos del inicio de la pandemia. Pero sobre todo, querido Oscar, aquí hay una situación que hay que resaltar bastante bien. Yo creo que para María Paula Romo ha sido una de las personas, si no la principal actora de todo el desastre que ha ocurrido a este país, de los más o cerca de 500,000 ecuatorianos que han perdido sus puestos de trabajo, de los estudiantes que han perdido sus becas, de la gente que ha arruinado sus negocios. Eso implica que también el ex ministro de Finanzas, por comedido y por facilitar el pago de la deuda anticipada, ha priorizado darles y contentarles a los tenedores de bonos para no poder satisfacer o no poder salvar vidas, que es lo que necesitaba la sociedad ecuatoriana en ese momento. Hay cosas muy repudiables, repugnantes que ha hecho este gobierno que hay que resaltar, y la historia obviamente les pedirá cuentas en su momento oportuno. Ruptura de los 25 tiene candidato, tiene su propio candidato a la presidencia, que es el ex ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco. Obviamente que el plan no es que entre o que gane Juan Fernando Velasco, no lo haría jamás, creo. Pero el tiro es meter también gente a la asamblea, y eso también es importante en las próximas elecciones. Jairo, no solamente que un gobierno llegue
a la presidencia, sino también una base importante. ¿Cómo se está trabajando en ese sentido con los candidatos? Yo al inicio le hablaba de las recomendaciones y los consejos que daban los Estados Unidos a las democracias latinoamericanas. Precisamente todo lo que se vive en la región es una estrategia del Fondo Monetario Internacional. Agrupar a muchos y una buena cantidad de partidos políticos en la derecha para que la posibilidad de que tengamos una segunda vuelta, agruparlos a todos. Y ahí es donde le ha llevado Enrique Ayala Mora al Partido Socialista. De eso es lo que estábamos hablando. Pero en ese sentido yo creo que la estrategia a nivel latinoamericano les ha fallado. Les ha fallado porque no es la democracia, la pseudo-democracia que vive en los Estados Unidos, sino aquí es la expresión popular de la gente que masivamente pide un cambio, pide el retorno de la dignidad, de la democracia, del empleo, del desarrollo, del progreso, de las obras, de la infraestructura. Eso es lo que quiere. Eso pasó en Bolivia, eso pasó en Argentina, eso pasó en México, eso va a pasar en Chile y eso volverá a retornar en el Ecuador. Entonces, esto es una estrategia diseñada por el Fondo Monetario Internacional para poder agrupar a una serie de candidaturas en el sector de la derecha para intentar tener un número más abultado en la Asamblea Nacional y de esa forma dispersar la votación, dispersar al electorado para tener réditos que hoy por hoy no le ha dado resultado al imperio, básicamente. Jairo, ¿cómo diferenciar un gobierno de izquierda, un gobierno progresista? Allí tenemos otro candidato de izquierda o que se considera de izquierda, me refiero a Yacu Pérez, ¿no? ¿Cómo diferenciar, cómo o qué tiene que hacer la gente, los votantes, los ecuatorianos, el pueblo, para diferenciar qué es un proyecto progresista, qué es un candidato progresista? Porque allí está Arauz Rabascal en la izquierda y en el progresismo, pero también se habla de Yacu Pérez y su candidato también a la vicepresidencia, que forma parte de la izquierda y del progresismo. También forma parte, hay dos candidatos de la izquierda y del progresismo, Jairo. La actual prefecta de la SUAY ha dicho que no va a apoyar a Yacu Pérez por haberse aliado a la derecha. Entonces está claro a qué intereses obedece Yacu Pérez. De la izquierda ni de lejos, o sea, estamos claros en esa posición. Obviamente entender qué es izquierda y qué es derecha. ¿Cómo podemos entender de qué color es un gobierno? Yo le voy a decir de qué color es un gobierno cuando es de izquierda a través de su política educativa y a través de su política fiscal. Eso es un gobierno. Cobrar a quienes más tienen para poder satisfacer las necesidades a los que no tienen nada, para poder contribuir a un sistema educativo de calidad. Y en ese sentido se ve y se mide un color de un gobierno. La derecha, ¿qué es lo que incita y qué es lo que quiere insistir con su plan ya caduco de más de 200 años de un comportamiento en donde las políticas que aplican es reducir el tamaño del Estado, porque no es eficiente el Estado, y poder concentrar simplemente su riqueza y la economía en pocas manos? Ese es un modelo de derecha y el otro es de izquierda. ¿Qué es la izquierda realmente? El color de un gobierno de izquierda es cuando usted le da atención a la ciudadanía y a su inmensa mayoría, cuando usted atiende con educación y salud de calidad, cuando usted atiende las becas. El color del gobierno de derecha es cuando le quiere privatizar hasta los hospitales. Y por cierto, querido Oscar, esa era la que estaba con letra pequeña en el decreto 883, que querían privatizar el IES. Eso no se discutía en ningún momento porque contenía letra pequeña. Ellos lo que buscaban es quebrar el IES para privatizarlos y poner los fondos de todos los afiliados en seguros privados que manejan las entidades bancarias que ya conocemos nosotros. Bueno, sabe que quiero saber el comentario o el criterio sobre algo que hoy vi y que se ha convertido en una noticia nacional. Pero primero déjeme, antes que se me pierdan los mensajes, dice... eso es una encuesta pagada, dice Vinicio Puedmag. Entiendo que es a lo referente de Sedatis, ¿verdad? Buena pregunta, dice, no sé a cuál de las preguntas se refiere. A ver, dice, muy buena entrevista con debate de altura y respetuoso. Es bueno que, a pesar de que puedan existir diferencias, el debate sea fluido. De esa forma la gente podemos oír y sacar nuestras conclusiones, pero con buenos insumos. Saludos, dice. Ahí está, gracias a Marcela, también nos está observando. No es Marcela, es Melisa Paredes.
Anis Cris también está muy buena la entrevista. Saludos desde Quito. Gracias por brindarnos buenas entrevistas. También ahí está Javier Espinosa desde Cotopaxi. Bueno, muchas gracias a la gente en todo el país que nos está observando. A ver, ¿cómo pasa el tiempo? Mire, ya nos restan menos de 6 minutos, pero bueno, vamos a sacarle, como dije al inicio, de inicio a fin, el provecho de esta entrevista. Jairo, no sé qué opine, pero mire, yo pude, hoy mientras estábamos redactando algunas notas, pude observar y me pareció de replay una declaración del ministro de Salud. Mire, él dice que gran parte del personal médico que ha fallecido, dice, se contagiaron en las calles y vinieron a los hospitales a contagiar, dice, ¿no? Dice, no lo hicieron de mala fe, dice, por desconocimiento, por lo que sea, pero así sucedieron las cosas, dicen en un video el ministro de Salud. La verdad, revisé una y otra vez si es un montaje, si es broma, si es un meme, y sabe que no. Realmente son declaraciones del ministro de Salud. ¿Qué opina usted al respecto, Jairo? Yo creo que esa es una parte de la respuesta de la pregunta que me hizo anteriormente. Ese es el color de un gobierno de derecha. No poder ni siquiera respetar a sus propios funcionarios públicos, a los héroes de capa que les tenían impago para poder pagar la deuda a los tenedores de bonos. O sea, esos horrores que ha causado este gobierno, ese nos da a entender que este es el gobierno y las propuestas de derecha que han puesto en marcha y han destruido el país. Entonces, yo considero que no solamente el ministro de Salud, hay unos funcionarios, por cierto, no le vemos que está generando un montón de incertidumbre Juan Sebastián Roldán. No sé dónde estará, sigue aquí en el país, sabrá dónde se fue, dónde se metió, porque no aparece. Yo creo que las encuestas reales les están haciendo retroceder y creo que están buscando el momento oportuno para salir del país. Y yo considero honestamente, querido Oscar y queridos ciudadanos que nos miran, yo pienso que este gobierno, como le dije hace un momento, ha hecho cosas muy malas. Y hay funcionarios que han tenido una actitud de perversidad en cada una de sus acciones. Recuerde lo que ocurrió con la familia Bucarán. Al expresidente Abdalá Bucarán lo trajeron al país para poder hablar de temas de anticorrupción. Acuérdese cómo vino. Acuérdese usted. Eso hizo este gobierno. Entonces, si nosotros insistimos cómo saber qué es derecha o izquierda, si queremos mirar a la derecha, miremos a todo este gobierno, todo lo malo que han causado, todo el retroceso que han causado al Ecuador, y básicamente los ciudadanos entenderán que lo que nos queda es la otra posición, la otra alternativa, y eso se encuentra en la izquierda, en el socialismo y en el progresismo. Usted preguntaba del ministro Roldán. Yo pregunto, y le pregunto a usted, ¿sabe algo de la fiscal general? Porque luego de la sentencia de 8 años a Rafael Correa en el caso Sobornos, para de contar. No se sabe qué sucede con el resto de casos. El caso INAPAPER, el caso de la secretaria Ocles, la repartición de hospitales, los carnets de discapacidad. También habría que preguntarse, Jairo, ¿qué pasa con la señora fiscal? Yo me imagino que estará estudiando para ver si repite el examen y esta vez no saca 10 sobre 20, sino un poquito más. No sé, no se le ve. O sea, y eso es un problema grave. Es una de las personas que también le ha hecho daño no solo a su raza, no solo a su gente, no solo a las culturas, no solo a los ecuatorianos, le ha hecho daño a toda una región. Ha hecho quedar mal a todos los ecuatorianos a nivel internacional. O sea, es una vergüenza lo que nos ha ocurrido con este gobierno. La verdad, me gustaría referirme de otra manera, pero no se puede hacer. Esto realmente causa repelús en el cuerpo, saber de cómo estos funcionarios han utilizado todos los recursos públicos y las instituciones para perseguir a un solo hombre. Eso es terrible. Eso no ha pasado nunca en la historia del Ecuador, querido Oscar. Correcto. Marcamos en el Ecuador las 20:58, casi finalizando la programación. Buena sintonía, mire. Bien, ¿no, Jairo? ¿Qué tal? ¿Cómo se ha sentido? ¿Bien?
Usted sabe que aquí en política, con usted, Oscar, Suave, suave, bastante relajado, bastante bien. suave se darles. Sí, pregunto lo que tengo que preguntar, lo que hago, ¿sabe qué hago? Me pongo muchas de las veces no en el plan de entrevistador, sino en el plan de ciudadano. Y claro, quiero saber lo que el ciudadano común quiere saber o necesita y debe saber, ¿no? Y claro, con un poco de conocimiento en la parte política, posiblemente por experiencia, eh, me permite ser un poco suspicaz, saber cuándo me está mintiendo el entrevistado, por dónde quiere escabullirse, pero en definitiva esto hace que la ciudadanía, la gente, los televidentes sean los que saquen los mejores argumentos y la mejor información, Jairo. A ver, vamos para finalizar. ¿Alguna planificación dentro de la resistencia socialista? Eh, ¿Organizaciones en el resto del país? ¿Se tiene previsto hacer alguna gira para ir fortaleciendo las bases de la resistencia socialista, Jairo? Sí, precisamente, Oscar, la Comisión Política ha delineado unas actividades de visitas a varias provincias, sobre todo para ir acompañando a los candidatos por la plataforma UNES y por la Unión por la Esperanza. En ese sentido, nosotros tenemos visitas a la provincia de Chimborazo, a la provincia de Los Ríos. También estaremos el día 14 en su provincia, en la provincia de Imbabura, en una asamblea que van a tener los compañeros de Resistencia Socialista. Y también vamos a acompañar en una caravana, en la caravana de La Esperanza, con Andrés Arauz y Carlos Rabascal, en los distintos recorridos, pues, donde, de acuerdo a la planificación, les correspondan hacer en los próximos días. Así que vamos a ponernos en contacto también a través de la plataforma digital Zoom con los coordinadores de las provincias para que estén atentos a la planificación y a las visitas de cada una de ellas para poder recibir a nuestros candidatos y a nuestros futuros presidente y vicepresidente de la Unión por la Esperanza, querido Oscar. Perfecto. Listo, Jairo, 9 en punto de la noche. Creo que hemos consumido el tiempo y lo hemos sacado provecho, la verdad. No sé, algo tenga que, Jairo, usted eh, mencionar ya en la parte final. Hágalo. Sí, mandarles un fuerte abrazo, un saludo a José, a Pamela Aguirre, a José Chalá, a Verónica Chicaiza, a Damián Vázquez, candidatos de UNES, de la Unión por Esperanza en Imbabura, y lo propio a mis paisanos, a mis compañeros acá de la provincia de Pastaza, sobre todo a Cangau Viteri, un ciudadano joven que se ha incorporado a esta lucha política para llevar mejores días a nuestra provincia y a nuestro país. A mis compatriotas, a mis paisanos, perdón, que nos ven, que nos escuchan y sobre todo a los compatriotas que están fuera del país también mirando el programa, les quiero mandar un fuerte abrazo, que no se desanimen, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para poder juntos recuperar el país, recuperar la patria y ponerlo al servicio de los ciudadanos. Correcto, Jairo. Solamente un favor. Nosotros, como puede observar, tenemos gente que nos observa en diferentes partes no solamente de la provincia de Imbabura, sino del país. Me gustaría que me ayude, por favor, a ver si es que tenemos la posibilidad de entrevistar, de tener el contacto con Acangau, ¿es no? ¿Acangau? Sí, Acangau, Viteri, Tassi, sí. Ok, para ver si es que coordinamos y tenemos alguna entrevista igual para poder conocer cuál es el criterio, cuáles son las ideas que tiene en el caso de llegar a la asamblea. Así es que hacemos ese compromiso, Jairo. Por supuesto, mucho gusto. Usted fíjeme la fecha y la hora y yo con muchísimo gusto le trasladé esta invitación a mi compañero para que esté presente en su entrevista. Perfecto. Gracias, Jairo, a usted y a ustedes también, amigos, quienes hacen posible que estemos diariamente conversando, exponiendo, debatiendo, preguntando, respondiendo temas importantes. Nos volvemos a reencontrar mañana 8 en punto a través de Ciudad TV. Gracias también a 593 Burger, gracias a la cafetería La Tradición, gracias a Medifam, Centro Médico, gracias a Open Lab Latinoamérica y por supuesto gracias a Open Lab Latinoamérica. Un gusto, Jairo, y con ustedes, amigos, nos vemos el día de mañana. Chau, chau. Muchísimas gracias, un abrazo, Oscar. Muy amable.
Lab Consulting Latinoamérica. Somos una empresa líder en Ecuador y Latinoamérica en la elaboración y ejecución de seminarios, Era 1993. conferencias, Muchos dicen que la escuela no les está enseñando a los chicos a pensar. congresos, talleres y capacitación de alto impacto. Contamos con el mejor staff de conferencistas y coach de Latinoamérica. Informes 0999 19 43 57. Open Lab Consulting Latinoamérica. Solo grandes eventos. Al principio, éramos una pequeña comunidad. Poco a poco, nos fuimos convirtiendo en un núcleo de emprendimiento que crece cada día. Crece en trabajo, crece en cultura, crece con la economía y crece junto con la comunidad. Visítanos y sé parte de esta evolución. Somos Ciudad TV. Crece contigo. Yo soy Sara Robles y el día de hoy me encuentro en... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Soy Samuel Martínez. Es tu estación la que te apapacha. Yo soy Sol Segura y te voy a acompañar esta tarde. ¿Te gusta la radio y quieres ser un locutor? ¿Tener tu propio programa? ¿Grabar publicidad para las marcas más reconocidas del mundo? Ahora es posible, porque te lo enseñamos cómo hacerlo. Haz tu sueño realidad. Ven y aprende con los mejores. Taller de locución y periodismo. Nuestro campus y laboratorios están en una verdadera radio FM. Somos únicos y estamos esperando por ti. Aprovecha esta oportunidad. Tenemos cupos limitados. Infórmate al 0979 82 42 64. Te lo trae Open Lab Latinoamérica. Tener tu casa no son solo espacios. Tener tu casa es mucho más que eso. Es llegar a casa, relajarte, visita de amigos, soñar, ducha y a la cama. 5 minutos más y levanto. Meriendas sin hora, mañanas sin despertador. Jugar con los niños, hoy cocino yo. Pizza y película. Tener tu casa es vivir en familia. Urbanización Santa Camila. Hace tu sueño realidad. Publicita con nosotros. Tenemos las mejores promociones y estrategias de marketing. Además, las mejores voces del mundo para vender tu marca. Soy Pablo Matus de Argentina y yo soy Ciudad TV.